en nuestro canal y lo creo de verdad, y es que lo he visto. Esta gente no va a evangelizar, no va a buscar al perdido, solamente va a por los cristianos. Solamente, y es más, casi todos, o yo por lo menos, todos los que conozco son excristianos. Son gente que les han tocado, por lo que sea, en cualquier cosa, y han abandonado la fe cristiana. Y ahora se han convertido pues, en esto, que no son ni judíos, porque los judíos, nada, y los cristianos tampoco lo reconocemos. Entonces, claro, están en un punto ahí de ida y no vuelta, ¿verdad? Y encima, ahora su único afán es ir a por otros cristianos a sacarlos de ahí, ¿verdad? Y esto es lo realmente triste, ¿vale? Yo lo digo por mí. Esto es lo realmente triste, que le hayan afectado a él su fe y tengan que venir a donde iglesias, a donde los que antes eran sus hermanos, por ejemplo, en Cristo, ahora intentarles y robarles esa fe, para llevarlos a un sitio que no saben ni ellos dónde están. Una cosa de las que alegan, y por eso lo he dicho, es que Jesús es la Torá. Hacen una comparación ahí y hacen una analogía que Jesús es la Torá viviente, por lo consiguiente es la Torá a lo que tenemos que regresar. Es a los mandamientos. Entonces, claro, por eso te he dicho de la premisa que la ley de Dios es eterna. Claro, a ser eterna, tú tienes que seguir guardándola. Claro, pero creo que hemos aclarado Claro. que, vamos a ver, el problema es que cuando se habla de la ley hay que saber de qué ley estamos hablando. Dentro de el movimiento de raíces hebreas, cuando se habla de la Torá, en el 99,9999% de los casos se está hablando de la ley de Moisés. En ese sentido, obviamente, Jesús no es la Torá, ni la encarnación de la Torá. Lo que dice el Nuevo Testamento, y ahí claro es que tenemos que entrar en otros temas, ¿no? El Nuevo Testamento está escrito en griego y dicen, en el principio era la Torá. No, señor, en el principio no era la Torá, en el principio era el Logos. En el principio era el Logos. Eso es lo que dice el Evangelio de Juan. Ahí no dice nada de la Torá. Y por supuesto, Logos no tiene nada que ver con Torá en el sentido de la ley de Moisés. Por lo tanto, claro, se está jugando con... Es un juego de palabras. Es decir, bueno, yo utilizo esta palabra, le doy siempre el mismo significado, aunque en realidad signifique cosas distintas. No, la ley de Moisés no es eterna. La ley de Moisés tiene un principio. La ley de Moisés tiene un principio. O sea, por ejemplo, en Deuteronomio 5, 2 y 3, es que quizá alguno no se lo crea. Entonces, vale la pena, son solo dos versículos, pero Deuteronomio 5, 2 y 3 dice, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, en Sinaí. ¿Con quién? Con nosotros. No con nuestros padres hizo el Señor este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. ¿De qué está hablando? De la ley. ¿A quiénes va dirigida esa ley? A los que están ahí vivos. Todos los que vivieron antes no sabían de la ley de Moisés. Sabían de la revelación de Dios, porque Dios se había revelado en distintas maneras, por distintos medios. Se había revelado y mostrado su carácter, pero todavía no había ley. En Abraham tenemos la promesa. Y en Gálatas el apóstol Pablo dice, pero la ley vino 430 años después. No había ley, y ahí sí está hablando de la ley mosaica. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No, por el contexto. El contexto es fundamental. Por lo tanto, igual que alguno dice, no, pero es que en Génesis 26:5, el famoso pasaje este que nos tiran a la cabeza, porque esto no es una conversación, esto es
defenderse de las pedradas que a uno le lanzan, ¿no? Figuradamente. En Génesis 26, 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Esa palabra leyes es Torá, pero no es Torá porque está en plural, es Torot. Y tampoco es Torot porque está el pronombre, ¿eh? Torotí, mis leyes. Ahí, Torá no significa la ley de Moisés. La ley de Moisés ni existía ni se la esperaba hasta cientos de años después. Solamente manipulando y tomando con pinzas los versículos y haciendo pues auténticas cirugías de la palabra de Dios, se puede llegar a decir lo que a veces tenemos que escuchar, ¿no? Por lo tanto, la ley de Dios, la ley de Moisés no es eterna. No es eterna. La ley de Moisés no es para todo el mundo, es para Israel. ¿Eso significa que las naciones quedan al margen de la ley? De la ley mosaica, sí, pero no de la ley. No sé si me explico. Ahí estamos viendo los diferentes usos. Los propios judíos, que de esto algo sabrán, porque me hace gracia que gentiles que juegan a ser judíos pretendan saber más que los propios judíos de sus escrituras, digamos que cuando menos es sospechoso. Pues bien, los propios judíos ya decían que antes de la ley de Moisés, de la Torá, en el sentido de ley de Moisés, en Sinaí, el pueblo judío, Israel, no tenía ley como tal. Pero sabemos que Dios había revelado su carácter y su voluntad a través de la creación y a través de la conciencia, que es algo que Pablo, que era un rabino, que era judío como el que más, nos explica en el libro también, la carta a los romanos, la ley de la conciencia. Y tanto judíos como no judíos estaban sujetos a esas leyes universales, lo que